otra dimensión del espacio. Veamos ahora las muchas maneras en que el maestro utiliza este estado de conciencia despierto que podemos activar aquí y ahora. Solo el estudiante que logra siempre estar alerta y despierto o vigilante, no olvidándose de sí mismo, puede descubrir y comprender sus defectos, para luego eliminarlos. Si uno procede en esta forma, no identificándose jamás con ninguna situación, con ningún evento, logrará estar siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra, y es en ese estado de alerta, donde uno descubre sus defectos psicológicos. Defecto descubierto debe ser comprendido y después eliminado. Nosotros debemos buscar la autorrealización íntima del ser, no vivir más como autómatas, no, vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, el falso mundo de las apariencias. Venerable Maestro Samael. Así, pues, tenemos muchas personas viviendo dentro de nuestra persona. Lo más grave es que la conciencia, lo más digno, lo más decente que hay en nosotros, está embotellada entre todas esas personas internas que cargamos. Y se procesa la conciencia de esa forma, de modo subconsciente, en virtud de su propio condicionamiento, es decir, está dormida, y he ahí lo grave. Si tenemos la conciencia dormida, ¿cómo podríamos, en verdad, conocernos a sí mismos? El falso mundo de las apariencias. Samael Aun Weor. Pero nos avisa el maestro de que podemos despertar la conciencia, entrando en el estado despierto o alerta del recuerdo de sí, y al activar la conciencia, conocernos realmente a sí mismos, descubriendo y comprendiendo estos defectos. Es muy raro en la vida encontrar a alguien que esté consciente de sí mismo, que se dé cuenta de que existe, que esté consciente de que existe de momento en momento, en otras palabras, que sea autoconsciente de sí mismo. Por lo general todo mundo vive dormido, hasta que aprenden a estar en el recuerdo de sí, dejan de olvidarse de sí mismos, aprenden a estar conscientes, y entonces pueden comprender sus yoes o defectos psicológicos, y a salir de su cuerpo conscientemente en astral. Por eso el maestro nos dice: en todo caso, la salida en astral es muy interesante, la salida voluntaria. Pero a muchas personas les cuesta trabajo aprender a salir a voluntad del cuerpo físico. Considero indispensable, primero que todo, despertar, porque cuando uno está despierto, el problema de la salida en astral desaparece de inmediato. Didáctica para la aniquilación budista. Conferencia del Venerable Maestro Samael. ¿Cómo es que podemos salir en cuerpo astral si estamos dormidos? Si eso se hace de forma convencional, decimos, fulano de tal salió en cuerpo astral. ¿Qué sabemos, si ese fulano no tiene todavía el cuerpo astral? Salió, fue en el ego, dentro del cual está la esencia, la conciencia, estuvo un rato despierto y pudo vivir fuera del cuerpo físico, pudo moverse, viajar a distintos lugares. Lo que pasa es que el ego hace las veces de cuerpo astral. Más dista mucho de tener la perfección del cuerpo astral. El ego es el ego y eso es todo. Sin embargo, usted dice que algunas personas informadas, aunque no de la sabiduría gnóstica, concretamente del arcano AZF, que no pueden fabricar los vehículos solares, pero sí que cultivan alguna disciplina de índole mística o esotérica, pueden por medio de la oración, de los buenos pensamientos, en el ego, tener contacto con entidades divinas. ¿Es posible que alguien esté despierto aunque esté embotellado en el ego? Pues, ciertamente, es posible que por un instante alguien esté despierto aunque esté embotellado entre el ego. Si la conciencia logra despertar, obviamente es porque el ego ha perdido volumen. Y cuando el despertar es radical, total, absoluto, el ego ya no existe, ha desaparecido. De manera que, a medida que el ego va siendo reducido a cenizas, la conciencia va despertando. Ese despertar nunca es inmediato, se va ascendiendo en forma graduativa. Pedagogía del saber vivir. Conferencia del Venerable Maestro Samael. Si el niño pequeño está despierto con solo un 3% de conciencia libre, ¿por qué no podemos nosotros estar despiertos? Así que el niño recién nacido posee eso, precisamente, un 3% de conciencia libre, no embutido entre ningún ego. El porcentaje de esencia, manifiesto en un niño, es autoconsciente. ¿Cómo vería un recién nacido a los adultos, a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes?
En la misma forma en que ustedes ven a un marihuanero, así y no en otra forma. Pero vean ustedes cómo los adultos se sienten hasta con autoridad para educar al niño, creen ellos que pueden educarlo. El niño, a su vez, se siente mal, completamente mártir, víctima de esos marihuanos, que quieren enseñarle. Él los ve desde su propio ángulo, está despierto, percibe los agregados psíquicos de sus progenitores, de sus parientes, de sus hermanos. También suele percibir a sus propios agregados, que entran y salen del recinto, que dan vueltas alrededor de la cuna, etc. A veces las visiones son tan espantosas, que el niño no puede menos que llorar aterrorizado. Los progenitores, los padres no entienden estas ocurrencias del infante. A veces acuden al médico. En el peor de los casos se van en busca de los espiritistas a ver si por ahí hay algún espiritista o algún medium de mal agüero le logra arreglar el caso. Ese es el estado insólito en que vive la humanidad doliente. En todo caso, el pobre infante es víctima de todas esas locuras de los mayores. Él, con paciencia, no le queda más que soportar el látigo de los verdugos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Posteriormente, cuando ya la humana personalidad está formada en verdad, comienza a entrar en el cuerpo del infante todos esos agregados psíquicos inhumanos que le pertenecen. Entonces se notan cambios en la criatura. Se vuelve berrinchuda, molestosa, celosa, iracunda, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Es lamentable esto, ¿verdad? Pero así es. Y al fin, cuando el que era niño se volvió adulto, las cosas cambian. Ya no es aquel niño juguetón autoconsciente de otros tiempos, no, ahora es el bribón de la cantina, el negociante, el lujurioso, el hombre celoso, etc. Y en fin, se ha convertido en eso que el niño miraba con horror. Es claro que la criatura se horrorizaba al ver al adulto. Ahora el niño se ha vuelto adulto. Y lo peor del caso es que se le ha dormido la conciencia. Ya no es capaz de mirarse con horror a sí mismo. Didáctica para la aniquilación budista. Samael Aun Weor. La gran ignorancia de muchos estudiantes gnósticos es pensar que solo se les puede llamar despiertos a los seres que están iluminados. Pero el maestro Samael les llamaba despiertas a las personas que son capaces de estar en el recuerdo de sí o en el estado de presencia. Durante ese tiempo que están conscientes, están despiertos. Le llamaba a este tercer estado, la íntima autorrecordación del ser, porque la persona puede conectarse con la conciencia superlativa del ser. En esta conferencia, el maestro enseña que para poder escuchar y comprender la enseñanza, se necesita despertar la conciencia, es decir, practicar el recuerdo de sí o el estar presente. La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente alguien que tiene la conciencia dormida? Para saber escuchar hay que estar presentes. Y me pregunto a mí mismo y pregunto a ustedes, ¿están seguros, ustedes, los que están aquí presentes, están seguros de que a estas horas no estarán ustedes deambulando por su casa, por su taller, o en el campo, o en algún lugar de sus afectos? Siempre vemos a las personas sentadas, aparentemente escuchando, pero ¿cómo podría escuchar el que no está en casa? El valor metafísico de saber escuchar. Conferencia del venerable maestro Samael. Poco después, el maestro nos da un ejemplo de lo que sucede cuando escuchamos la enseñanza dormidos. Pero cuando estamos presentes o conscientes, entonces podemos comprender y lo vemos como una enseñanza nueva. Hemos escuchado nosotros una palabra miles y hasta millones de veces, y creemos que la sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra. Cualquier día de esos tantos la oímos, y nos cae de nuevo. Pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae ahora de nuevo? Porque siempre la habíamos escuchado con la conciencia dormida y un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la conciencia despierta, y nos cae como algo nuevo. Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar.
vean ustedes cuán trabajoso es. Se necesita, ante todo, ser conscientes, si queremos saber escuchar. El valor metafísico de saber escuchar. Conferencia del venerable maestro Samael. Obviamente, en la anterior cita el maestro se refiere a aquellos que están aprendiendo la enseñanza, que necesitan estar despiertos, es decir, presentes o conscientes, para asimilar la sabiduría. Igualmente, en la siguiente cita, el maestro nos dice que hay que estar despiertos, es decir, conscientes, para hacer un inventario psicológico de lo que nos falta, nuestros defectos, y lo que nos sobra, nuestras virtudes. En este caso, no se está refiriendo a seres iluminados o maestros, sino a estudiantes que necesitan eliminar sus defectos psicológicos. Entonces necesitamos despertar, ¿verdad? Cuando uno despierta comprende lo que es. Hace uno un inventario de lo que tiene, de lo que le sobra y de lo que le falta. Muchas facultades que uno cree que tiene, no las tiene y mucho que no sabe que tiene, realmente tiene. Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo cuando está despierto. Porque un dormido, ¿cómo va a hacer un inventario de sí mismo? ¿Qué sabe de sí mismo el dormido? Así pues, despertar es fundamental, vital, pero, para despertar, hay que saber vivir. Obsérvese que no olvidarse de sí mismo, o permanecer en el recuerdo de sí, es suficiente para despertar la conciencia por un tiempo, según el maestro Samael. Vean ustedes cuán difícil es permanecer uno de instante en instante, de momento en momento y de segundo en segundo con la conciencia despierta, y eso es lo primero, no olvidarse uno de sí mismo ni un solo instante, si es que tiene anhelos verdaderos de despertar. Llegue uno a donde llegue, a cualquier sala, ande por las calles a pie o en carro, recorra lugares de día o de noche, esté donde esté, sea en su trabajo o en el taller, donde sea, tiene que estarse recordando a sí mismo. En presencia de cualquier objeto hermoso, de cualquier vitrina donde se exhiban cosas muy hermosas, joyas muy preciosas, etc., tiene uno que no olvidarse de sí mismo, no identificarse con nada de todo aquello que lo fascina o que le gusta. Ejercicios de la macería. Venerable Maestro Samael. Recordación de sí mismo, o íntima autorrecordación. Quien quiera despertar conciencia, debe practicar de momento en momento la íntima recordación de sí mismo. Esto de estarse recordando a sí mismo de momento en momento, es de hecho un trabajo intensivo. Basta un momento, un instante de olvido para comenzar a soñar a lo lindo. Necesitamos con urgencia estar vigilando todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones, hábitos, instintos, impulsos sexuales, etc. Es muy difícil mantenerse despierto de momento en momento, pero es indispensable. Cuando aprendemos a vivir despiertos de momento a momento, entonces dejamos de soñar aquí y afuera del cuerpo físico. Dentro de los cuerpos lunares existe, además del ego, eso que se llama esencia, alma, fracción de alma, buddhata, conciencia. Es a esa conciencia a la que debemos despertar aquí y ahora. Aquí, en este mundo, tenemos la conciencia, aquí debemos despertarla, si es que de verdad queremos dejar de soñar y vivir conscientes en los mundos superiores. Tratado esotérico de astrología hermética. Venerable Maestro Samael. Conforme nos esmeremos en el vivir inteligente, la conciencia se irá haciendo cada vez más despierta, hasta que al fin podrá un día despertar completamente. Al despertar, podemos darnos cuenta del estado lamentable en que nos encontramos. Asociaciones psíquicas que conducen al despertar. Conferencia del venerable Maestro Samael. El maestro enfatiza la necesidad de despertar practicando el recuerdo de sí para estar conscientes del estado miserable en que nos encontramos y llegar al estado de despertar absoluto de los iluminados y maestros. De hecho, cuando practicamos la íntima autorrecordación, experimentamos por un corto tiempo el estado despierto que los grandes maestros viven todo el tiempo y naturalmente, sin esfuerzos. Solo que en nosotros requiere mucho esfuerzo y frecuentemente es interrumpido por periodos de sueño.
Por eso el maestro Samael y los maestros del cuarto camino nos describen las 3 características o grados de conciencia despierta en los estudiantes principiantes de la sabiduría. Niveles o grados de conciencia en el recuerdo de sí. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente, sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes o despiertos? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? Del libro, Educación Fundamental. Venerable Maestro Samael. Aquí el maestro nos ilustra con un ejemplo que dio Ouspensky, lo difícil que es mantenerse despierto. Es pues, indispensable no olvidarse uno jamás de sí mismo. Mas es muy fácil olvidarse de sí mismo. Ouspensky, por ejemplo, se propuso una noche andar despierto por las calles de San Petersburgo. Digo, andar despierto, para diferenciar esto del andar dormido, que es lo que hacen todas las gentes comunes y corrientes. No. Eso hace todo el mundo. Anduvo y anduvo aquel hombre, autovigilándose, autoobservándose, controlando la mente, y las entrillas, es decir, los sentidos. Este hombre caminó por todas partes, de pronto quiso preparar sus cigarros, él fumaba, vio una cigarrillería y entró, para hacer preparar, no unos cigarros simplemente, sino unos tabacos. Cuando salió de allí, fumando, ya no se acordó del ejercicio que estaba practicando. Anduvo por muchas calles de San Petersburgo, hasta que llegó a su casa. Al entrar en su recámara, se acordó otra vez de sí mismo, entonces con dolor se dio cuenta que se le había olvidado del ejercicio. Que su conciencia se había dormido al entrar a la cigarrillería esa. Después de eso, anduvo por muchas partes, verdaderamente como un sonámbulo, entró en el sueño. Vean ustedes cuán difícil es no olvidarse uno de sí mismo. Es fácil olvidarse uno de sí mismo. Didáctica para la aniquilación budista. Conferencia del venerable maestro Samael. Si practicamos este despertar momentáneo, frecuentemente y por largo tiempo, tendremos la experiencia directa del despertar, y nos va a doler el estar dormidos. Vamos a sentir la necesidad de despertar permanentemente al estar conscientes de la miseria que es estar dormidos. Esto nos lo explica el maestro con estas palabras. Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo, no tienen conciencia de que están dormidos. Y eso es precisamente lo grave. Cualquiera puede saber que 2 más 2 es 4, pero otra cosa es tener conciencia de que 2 más 2 es 4. Hay verdades sumamente simples que cualquiera, intelectualmente, las repite y cree que se las sabe, cree que tiene conciencia de ellas, mas no tiene conciencia de ellas. Si se quiere despertar realmente, tenemos que empezar por reconocer que estamos dormidos. Cuando alguien reconoce que está dormido, es señal completa de que ya comienza a despertar. Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente, no. Cualquiera puede decir automáticamente, sí, estoy dormido, pero otra cosa es estar consciente de que está dormido, y eso es diferente. Existe una gran diferencia, pues, entre el intelecto y la conciencia. Asociaciones psíquicas que conducen al despertar. Conferencia del venerable maestro Samael. ¿Por qué es tan importante esta práctica de despertar llamada recuerdo de sí para el maestro Samael y los maestros del cuarto camino? Porque es la base y fundamento de todo el progreso esotérico. El maestro nos explica que para morir, primero hay que despertar. Despertar, morir y nacer. Estas son las 3 fases psicológicas que nos llevan a la verdadera autoridad consciente. Hay que despertar, para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido.
Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Transformación social de la humanidad. Samael Aun Weor. En resumen, hemos podido probar ampliamente que el maestro Samael no solo consideraba despiertos a los seres iluminados y a los maestros. También están despiertos los niños pequeños, los que se mueven conscientemente en astral y los que practican el recuerdo de sí, que despiertan por un tiempo, dependiendo de la fortaleza de su conciencia y el porcentaje de conciencia que tengan libre del ego. Esperamos que este material les haya orientado y motivado para seguir adelante en este sendero estrecho y difícil que conduce a la liberación. Paz inverencial. A ver, ¿qué es eso de estar despierto? Casi siempre suena a una meta espiritual lejanísima, como algo inalcanzable. Pero, ¿y si te dijera que es algo que se puede empezar a practicar ya mismo, ahora? Vamos a olvidarnos de las ideas súper complicadas y a descubrir un significado mucho más práctico y directo basado en las enseñanzas gnósticas. Cuando pensamos en la palabra despertar, ¿qué nos viene a la mente? Pues normalmente esa imagen de un ser iluminado, ¿verdad? Alguien en paz perpetua, una persona sin un solo defecto. Claro, una visión así puede hacer que cualquiera piense, eso no es para mí. Por eso, la pregunta importante, la de verdad, es, ¿qué significa estar despierto en el día a día, aquí y ahora? Pues justo eso es lo que vamos a explorar. Lo primero es lo primero. Tenemos que derribar un mito, una idea equivocada que, de verdad, bloquea a muchísima gente en su camino espiritual. El gran error, el error de bulto, es creer que el despertar es la meta final, algo que solo se consigue después de haber eliminado el ego por completo. Esta idea hace que se abandone justo la práctica que nos podría llevar a despertar. Es una auténtica trampa. Entonces, si esa idea es un error, ¿cuál es la alternativa? Pues aquí es donde las enseñanzas gnósticas nos dan una definición que es, radicalmente simple y súper potente. O sea que despertar no es un objetivo allá a lo lejos, no, es una acción, es la práctica de ser consciente de uno mismo momento a momento. Es lo que se conoce como el recuerdo de sí, aquí y ahora mismo. La idea es clarísima y directa. Ser autoconsciente es estar despierto. No hay diferencia. Son la misma cosa exactamente. Y esto, claro, lo cambia todo porque significa que despertar es algo que se puede practicar y sentir en este mismo instante. Para que entendamos bien qué significa estar dormido, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos en cómo nos ve un bebé recién nacido. Es una perspectiva que, de verdad, lo revela todo. Pues bien, se enseña que al nacer, todos, absolutamente todos, tenemos un 3% de nuestra conciencia totalmente libre y despierta. Una pequeña chispa de pura autoconciencia. Y aquí viene lo increíble. Desde esa pequeña conciencia despierta, un bebé percibe a los adultos como si estuvieran drogados o fueran sonámbulos. Ve todos nuestros automatismos, nuestras reacciones mecánicas. Es que es capaz de ver directamente nuestro ego, lo que en estas enseñanzas se llaman agregados psíquicos, y que para nosotros son completamente invisibles. Imagínense por un momento lo aterrador que puede ser eso para un niño pequeño. Pero claro, este estado no dura para siempre. Con el tiempo, el propio ego del niño se activa, y esa chispita de consciencia pues se queda atrapada, como dormida. Y poco a poco, ese niño se convierte en uno de esos adultos que antes le parecían tan extraños. Vale, de acuerdo. Despertar es practicar la autoconciencia. Pero, ¿para qué sirve? ¿Por qué habría que tomarse la molestia de hacerlo? Pues mira, los beneficios son enormes. Ser autoconsciente es la única forma de ver realmente nuestros defectos para poder cambiarlos. Es la clave para que una enseñanza nos transforme de verdad, incluso para tener experiencias como los viajes astrales conscientes. Pensemos en esto, que seguro que nos ha pasado a todos. Se puede escuchar una idea 1000 veces sin que signifique nada, pero un día la escuchas en un instante de autoconciencia, de lucidez, y de repente, ¡zas!, hace clic, la entiendes por primera vez. Esa es la diferencia. Pero ojo, esto no es como darle a un interruptor de la luz. Despertar no es un evento puntual, es un camino, un proceso, paso a paso. Nadie, absolutamente nadie, despierta de golpe. Es más como subir una escalera, ¿sabes? Cada vez que se practica el recuerdo de sí, cada vez que uno es autoconsciente, está subiendo un peldaño más. Y el progreso se puede medir con 3 preguntas clave. Primero, el tiempo. ¿Consigo mantenerme autoconsciente por unos segundos? ¿Tal vez un minuto? Segundo, la frecuencia. ¿Cuántas veces al día lo consigo? Y tercero, la profundidad. Cuando estoy despierto, ¿de qué me doy cuenta realmente?
Y este proceso, en el fondo, sigue 3 fases clave. Primero, despertar para ver cómo somos de verdad. Luego, morir, que suena fuerte, pero significa eliminar nuestros defectos. Y finalmente, nacer, que es ya desarrollar una consciencia nueva y superior. Y con todo esto llegamos a lo que es quizá el punto más importante de todos. Una cosa es saber que se está dormido, repetirlo como un loro, como una teoría. Y otra cosa muy muy distinta es ser consciente de que se está dormido, sentirlo en un instante de claridad. Así que la reflexión final que nos deja este análisis es esta. Más allá de saberlo con la mente, en este preciso instante, ¿somos realmente conscientes de nuestro propio estado de sueño psicológico? Esa pregunta es el verdadero comienzo del camino. Hoy nos sumergimos en un concepto que, bueno, a todos nos suena, pero que parece reservado para monjes en una montaña. ¿Qué significa de verdad estar despierto? Sí, Solemos asociarlo con la iluminación, con un estado final, casi inalcanzable. totalmente. Pero el material que tenemos hoy, unos extractos de un texto de Samael Aun-Weor, le da una vuelta de tuerca completa. Ajá. Propone que despertar no es la meta, sino el punto de partida, y que es algo mucho más terrenal y práctico de lo que imaginamos. Exacto. Así que nuestra misión aquí será desgranar esa idea. Veremos que, según esta perspectiva agnóstica, el despertar no es para unos pocos elegidos, sino una práctica de autoconciencia que se puede ejercitar aquí y ahora. La pregunta es, ¿cómo? Para responder a eso, el texto establece desde el principio una diferencia clave. ¿Cuál? Una cosa es el conocimiento que acumulamos en la cabeza y otra muy distinta es la conciencia. Entiendo. Y todo el análisis va a girar en torno a una idea que es casi una fórmula. Estar despierto es sinónimo de ser autoconsciente. Esta práctica, que él llama de muchas formas, pero principalmente recuerdo de sí, sería la base de cualquier transformación real. Me parece que para entenderlo bien, lo primero es romper con la idea tradicional de lo que es el despertar, ¿no? Justo. Porque el texto empieza justo por ahí, atacando un malentendido que parece muy común. Así es. Señala que muchos estudiantes de estos temas cometen un error de base. Mm, Piensan que solo se puede llamar despiertos a los maestros iluminados, a los que ya no tienen ego. Y claro, si pones la vara tan alta, parece una tarea para otra vida. o sea que esa misma idea de perfección te impide empezar. Lo ves tan lejano que ni siquiera lo intentas. Exactamente. El autor dice que eso lleva a despreciar la única herramienta que permitiría llegar ahí, la práctica constante de la íntima autorrecordación. ¿La práctica? Y para dejarlo claro, da una definición tajante, que es el corazón de todo esto. La cito directamente. Dice, no existe ninguna diferencia entre autoconciencia y estar despierto. Ser autoconsciente es ser despierto. Vale, esto lo cambia todo. No es un estado místico futuro, es una acción en el presente. Exacto. Ser consciente de una misma es estar despierta, aunque sea por un instante. Pero entonces, llevémoslo a lo práctico. Si esto es una habilidad que se entrena, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficios concretos menciona el texto, más allá de, bueno, estar más atenta? Pues el primer gran beneficio es la autocomprensión radical. Cuando estás despierto, aunque sea unos segundos, puedes ver tus propios mecanismos internos en acción. Ajá. Ves tus yoes, como los llama él, o tus defectos psicológicos, justo en el momento en que se manifiestan, pero luego da un salto a un beneficio que suena mucho más extraordinario. A ver, eso me interesa. ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad de salir del cuerpo de forma consciente, lo que popularmente se conoce como viaje astral. Ah, claro. El texto es muy directo en esto. Dice, cuando uno está despierto, el problema de la salida en astral desaparece de inmediato. No lo presenta como una técnica complicada que hay que dominar, sino como una consecuencia natural. ¿Una consecuencia? Sí, del estado de vigilia. Un momento, esto es importante. El texto habla de cuerpo astral y del ego. Entiendo que dentro de este sistema no son lo mismo y tienen reglas específicas, ¿no? Para nada. Para quien no esté familiarizado, ¿podrías aclarar esa relación? Claro. Es un punto técnico, pero crucial. Según esta enseñanza, el cuerpo astral es un vehículo superior que se debe crear conscientemente a través de ciertas prácticas. Vale. La mayoría de la gente, dice el autor, no lo posee. Entonces, ¿qué es lo que viaja en los sueños o en esas experiencias? ¿El ego? O mejor dicho, un conjunto de nuestros yoes, que hace las veces de vehículo.
Entiendo. Entonces, si una no está despierta, esa experiencia será un sueño caótico manejado por los impulsos de esos yoes. Eso es. Pero si una despierta la conciencia. La experiencia se vuelve lúcida. El despertar no es un interruptor de encendido y apagado, es un proceso. Claro. La metáfora que usa es que a medida que el ego va siendo reducido a cenizas, la conciencia va despertando. Por tanto, ser consciente aquí, en el cuerpo, es el entrenamiento directo para poder ser consciente allá, fuera de él. Vale, hasta aquí el concepto es potente, pero se mueve en un terreno más o menos conocido del esoterismo. Sin embargo, hay una parte en el material que es verdaderamente radical. Sí. Y, sinceramente, un poco chocante. Tiene que ver con los niños. Sí, esta es probablemente la idea más subversiva de todas. El texto afirma sin rodeos que los niños recién nacidos están despiertos. ¿Despiertos? Sí, no es una metáfora de su inocencia. Afirma que nacen con un 3% de conciencia libre y plenamente autoconsciente. A ver, esa es una afirmación extraordinaria que para muchos podría sonar increíble. ¿El autor ofrece alguna evidencia o argumento para sostener que un bebé tiene este tipo de percepción? No ofrece una evidencia empírica en el sentido científico, no. Lo presenta como un hecho perceptible para quien ha desarrollado su propia conciencia. Ya. Lo que sí hace es describir cómo sería el mundo desde esa perspectiva del niño. Y la descripción es brutal. ¿En qué sentido? Dice que un recién nacido percibe los agregados psíquicos, los egos, de sus padres y de los adultos a su alrededor. Y usa una analogía durísima. Dice que un bebé vería a los adultos de la misma forma en que nosotros veríamos a un marihuanero. O sea, no como personas coherentes, sino como un caos de impulsos descontrolados. Exacto. Ve la ira, los celos, la envidia, como entidades separadas que manejan al adulto. Exacto. Y lo que sugiere es que este no es un trauma psicológico en el sentido freudiano, sino una percepción directa de la energía caótica de los adultos. Es una idea muy radical. Sí, porque cambia la fuente del trauma infantil, de los eventos que ocurren, a los estados internos de los padres, que el niño percibe directamente. Fíjate que esto reinterpreta por completo algo tan común como el llanto de un bebé. Totalmente. El texto sugiere que a veces el niño llora, no por hambre o por un pañal mojado, sino porque lo que está viendo es espantoso. Y no solo ve los egos de los demás. Según esta enseñanza, sus propios yoes, heredados de vidas pasadas, rondan su cuna esperando la oportunidad de manifestarse. También los percibe. Él también los percibe, y se asusta. Es una visión, la verdad, bastante oscura de la infancia. Si ese estado despierto es natural al nacer, ¿en qué momento se tuerce todo? ¿Cómo lo perdemos? El punto de inflexión es la formación de la personalidad. A medida que el niño crece, alrededor de los 3 o 4 años, esos agregados psíquicos inhumanos que le pertenecen empiezan a encontrar una puerta de entrada. Toman el control. Toman control del cuerpo físico. Y es cuando, como dice el texto, la criatura se vuelve berrinchuda, molestosa, celosa, iracunda. Comienza a manifestar los mismos egos que antes observaba con horror en los demás. Precisamente. Y el proceso culmina cuando el niño se convierte en el adulto que antes le aterrorizaba. Pierde por completo ese estado de conciencia despierta y entra en el sueño. El sueño en el que, según el autor, vive la mayoría. La inmensa mayoría de la humanidad es un retrato desolador, la verdad. El proceso de socialización es en realidad un proceso de adormecimiento. Suena simple en teoría, solo hay que estar presente. Pero en la práctica, la mente es una máquina de distracciones. Uf, total. Esto me recuerda a cuando una va conduciendo a casa por una ruta conocida y de repente llega al garaje sin recordar los últimos 5 minutos del trayecto. Sí. El cuerpo estaba viendo y oyendo, pero la conciencia estaba en otro lado, completamente dormida. ¿Es ese tipo de sueño al que se refiere el texto? Es exactamente ese. Y para ilustrar lo increíblemente difícil que es evitarlo, incluso para alguien entrenado, el texto cuenta una anécdota muy famosa y muy humana de Uspensky. Un discípulo de Gurdjieff, ¿no? El mismo. Creo que esta historia es perfecta para mostrar la fragilidad de ese estado de presencia. A ver. Totalmente. Uspensky se propone un ejercicio. Caminar por las calles de San Petersburgo manteniéndose despierto. En estado de recuerdo de sí. Eso es. Va concentrado, autoobservándose, consciente de sus pensamientos, de sus sentidos, del acto de caminar. Está presente. Y logra mantenerlo por un tiempo, pero de pronto un pensamiento trivial cruza su mente. Quiero fumar. Claro. Ve una cigarrería, entra a comprar tabaco. Y en ese preciso instante, se olvida por completo del ejercicio. Se apaga. Completamente.
Sale de la tienda, enciende su cigarro y sigue caminando por la ciudad. Pero ya no está ahí. Se ha convertido en un autómata. Un sonámbulo. Su conciencia se ha dormido, secuestrada por un pequeño deseo. Y lo más doloroso es que no se da cuenta hasta que llega a su casa. Exacto. Al entrar en su habitación, de golpe, recuerda el propósito con el que había salido. Y, según el texto, siente un profundo dolor al darse cuenta de su olvido. De haber vuelto al sueño sin siquiera notarlo. Esa historia de Uspensky es brutal. Me hace pensar en cuántas veces al día me propongo estar concentrada en una tarea y un solo correo o una notificación me saca por completo. Es el mismo mecanismo. Uspensky, el despertar era tan momentáneo y frágil, ¿cómo puede alguien medir su progreso? Buena pregunta. ¿Cómo saber si se está avanzando o si solo son momentos de suerte? Esa es una pregunta fundamental, y el material ofrece una solución muy concreta para evitar que esto se quede en un concepto vago. Ajá. En otro libro del mismo autor, Educación Fundamental, se proponen 3 factores medibles del despertar. O sea, que lo convierte en un entrenamiento. En un entrenamiento psicológico tangible, exacto. Vale, vamos a detallarlos, porque esto es lo que lo convierte en una práctica real. ¿Cuál es el primero? Primero es el tiempo. Es muy simple. ¿Cuánto tiempo seguido se permaneció consciente? La duración. La duración. ¿Fueron 2 segundos? ¿10? ¿Un minuto entero? Mide la duración de cada instante de lucidez. El segundo, me imagino, tiene que ver con la repetición. Exacto, es la frecuencia. ¿Cuántas veces a lo largo del día se ha despertado la conciencia? ¿Se logró estar presente 5 veces? ¿10? ¿20? Mide cuántas veces se enciende la luz. Y el tercero parece el más cualitativo. Amplitud y penetración. ¿Qué significa esto? Este mide la profundidad y la calidad de la conciencia. Se pregunta, ¿de qué se era consciente? Claro, no es lo mismo. Porque no es lo mismo ser consciente del movimiento de tu mano al coger una taza que ser consciente de una reacción de ira que está surgiendo en tu interior en tiempo real. Ya. Uno es externo y el otro es interno. Uno es una conciencia externa, el otro es una autoobservación profunda. O sea que esto le da una estructura a la práctica. Ya no es el vago intentaré estar despierta, sino que una puede hacer un balance del día y decir, Sí, hoy estuve despierta 10 veces, con una duración media de 5 segundos, y en una de esas veces fui consciente de mi impaciencia en el tráfico justo cuando aparecía. precisamente. Es como entrenar un músculo. Al principio solo puedes levantarlo una vez, frecuencia, por un segundo, tiempo, y apenas lo sientes, amplitud. Con la práctica constante, pues puedes hacerlo más a menudo, por más tiempo y con un control mucho mayor. La importancia que el autor le da a esta práctica es tan central que, según el texto, llegó a usar muchísimos nombres diferentes para referirse a ella. Muchísimos. Supongo que para evitar la repetición y para destacar diferentes ángulos de la misma experiencia. Sí, la lista es larga. El material dice que en una sola conferencia llegó a usar 13 sinónimos. ¿13? Algunos son muy descriptivos, como estar presente, recordación de sí mismo o plena atención consciente. Y otros son más conceptuales, como tercer estado de conciencia, que lo diferencia del sueño y la vigilia normal, o estado de alerta percepción. Incluso uno más poético como estar en casa. Estar en casa, qué bueno. Sugiere una vuelta a nuestro verdadero ser. Y lo interesante de todo esto es que esta práctica no es un fin en sí misma. Se presenta como el cimiento indispensable de todo el trabajo interior. La base. La base. El texto lo resume en 3 fases psicológicas que deben seguir un orden estricto e inalterable: despertar, morir y nacer. Primero, despertar. Es el paso 1, no negociable. El fundamento. Y la advertencia que da el texto es muy severa y muy gráfica. ¿Qué dice? Dice, hay que despertar para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Un santo estúpido. Es una frase demoledora. Sí que lo es. Para llevarlo a un terreno práctico, ¿cómo sería un santo estúpido en la vida cotidiana? ¿Sería como alguien que medita todos los días para ser más paciente, pero nunca se da cuenta, en el momento, de los arranques de impaciencia que tiene durante el día? Ese es un ejemplo perfecto. Sería alguien que realiza prácticas espirituales o de desarrollo personal dormido. De forma mecánica. Puede recitar mantras, hacer posturas de yoga, leer libros sagrados, pero lo hace de forma mecánica, sin ser consciente de los defectos que esas prácticas supuestamente deberían corregir. Ya veo. La muerte psicológica, que es la eliminación de los defectos, no puede ocurrir si primero no los has visto en acción gracias al despertar. Claro. Sin esa muerte,
El nacimiento de las virtudes es imposible, o en el mejor de los casos, una imitación. Queda claro. El orden es fundamental. Sin el despertar, todo lo demás es una ilusión. O como dice el autor, una estupidez, por muy santas que parezcan las intenciones. Bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno. A modo de resumen, la gran idea que extraemos de estos textos es que estar despierto no es esa meta final de la iluminación perfecta, No. sino una práctica, un estado de autoconciencia que se puede y se debe entrenar momento a momento. Y una práctica que, según el autor, es nuestro estado natural al nacer. La hemos perdido, pero podemos recuperarla. ¿Y la clave es? La clave es pasar del simple conocimiento intelectual a la experiencia directa. Ahí está el ajá de todo esto, ¿verdad? La diferencia entre saber algo y ser consciente de algo. Sin duda, el texto es muy claro en esto. Una cosa es decir, estoy dormido porque lo has leído en un libro, que es un acto de memoria. Claro. Y otra muy distinta es tener conciencia en tiempo real de que estás dormido. En ese momento. Ese instante en que te pillas a ti mismo en el sueño. Ese es el verdadero y único comienzo del despertar. Y esto nos deja con una pregunta final. Una reflexión que se desprende de esa idea tan radical sobre los niños. El material describe que un niño despierto percibe a los adultos como un caos de impulsos descontrolados. La reflexión que queda flotando es, si pudiéramos, por un solo instante, observar nuestros propios pensamientos y reacciones con esa misma claridad prístina de un niño, sin los filtros de la personalidad, sin las justificaciones del intelecto, ¿qué veríamos realmente en nosotros mismos?